Bueno, muy bien, entonces voy a dar, voy a dar inicio a la clase en este momento. Compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno. Bueno, entonces nuevamente buenos días a todos. Me place nuevamente estar acá con ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es el de factores triangulares, permutación, inversión y transposición de matrices. Esto es pues la continuación de la temática que hemos venido tratando. Entonces, empecemos por acá. Vamos a ver cómo sería la eliminación gaussiana con matrices. Entonces, acordémonos del sistema que veníamos manejando, que manejamos cuando vimos el tema de eliminación gaussiana, que es este mismo. Ya vimos que pues en la clase pasada que ese sistema lo podemos escribir en forma de matrices de esta forma. Y pues vamos a recordar los 3 pasos de eliminación gaussiana que vimos en la primera clase. Decíamos que para resolver este sistema deberíamos, sobre la matriz de coeficientes A, restar 2 veces la primera ecuación a la segunda, 2 veces esta, luego restar menos 1 veces la primera ecuación a la tercera, o sea, menos 1 veces esta, y ya después de eso, restarle menos 1 veces la segunda ecuación a la tercera, pero pues no es esta ecuación, sino la que ya nos había producido las anteriores eliminaciones. ¿Listo? Eso como pues para que, como un recordatorio. Listo. Sin embargo, pues ahora vemos que pues podemos, bueno, que el resultado de esa eliminación gaussiana pues era un sistema de ecuaciones lineales más simple y equivalente al anterior, ¿sí? En este caso, en este sistema de ecuaciones lineales, el más simple, la matriz de coeficientes se llamaba ahora U, y el vector respuesta ya le llamamos C ahora, ¿sí? Cambiamos el nombre. ¿Por qué razón? Porque pues acuérdense que en la eliminación gaussiana yo no solamente afecto la matriz de coeficientes, sino que también afecto el vector respuesta, ¿sí? A la par. Entonces, por ende, voy a tener un sistema equivalente que pues va a variar en su matriz de coeficientes y en su vector respuesta. Pero notemos que esta matriz U es una matriz triangular superior. Eso quiere decir que debajo de su diagonal, que es esta, solo tiene ceros, como acá se puede ver. Y pues este vector que está al lado derecho es el vector C, proviene del vector original B, que pues sufrió las mismas transformaciones que A para convertirse en U. Entonces podemos decir que la eliminación gaussiana hacia adelante equivale a lo siguiente. O sea, empezamos con A y B, o sea, con esta matriz de coeficientes y con el vector respuesta. Aplicamos los 3 pasos que dijimos antes, para el caso de nuestro ejemplo, ¿sí? Y en ese orden, muy importante que sea en ese orden, y se obtienen una nueva matriz de coeficientes U y un nuevo vector respuesta C. Listo, eso es lo que hacemos cuando hacemos eliminación gaussiana, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hacerlo con matrices? Acordémonos que en la clase pasada vimos algo que se llamaba matrices elementales. Esas matrices elementales me permitían adicionarle a una fila un múltiplo de otra fila, ¿cierto? Si quieren, pueden volver un momento a la presentación de la clase pasada para que recuerden un poco eso. Bueno, entonces resulta que las matrices elementales las podemos utilizar
para ejecutar cada uno de los pasos de eliminación. O sea, a través de esas matrices elementales podemos emular los pasos que dijimos anteriormente de eliminación. Y entonces podemos asignarles también nombres. Podemos llamar E a la matriz elemental que me permite realizar el primer paso, F a la matriz elemental que nos permite realizar el segundo paso y G a la que nos permite realizar el tercer paso. Entonces, de esa manera la eliminación gaussiana puede ser reescrita de esta manera, en forma de matrices. ¿Sí? Entonces, miremos, acá están esas matrices elementales que les comentaba. Entonces, como vemos, el orden es importante. Acordémonos que las matrices no son conmutativas. O sea, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces, el orden es importante. Entonces, esta parte es lo que estoy detallando acá, es esta parte de acá. O sea, las matrices elementales que estoy utilizando para multiplicar la matriz de coeficientes a fin de que se me convierta en la matriz de coeficientes U. ¿Sí? Entonces, la matriz E correspondería a esta, que pues es la matriz elemental que me permite sumarle menos dos veces la primera fila a la segunda fila. ¿Sí? Luego tendríamos la matriz elemental F, que es esta de acá, que es la que me permite sumarle la primera fila a la tercera fila. ¿Sí? Y por último, la matriz elemental G, que es la que me permite eh, sumarle la tercera fila a la segunda fila. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podemos multiplicar estas tres matrices elementales para obtener una matriz de transformación, la podríamos llamar así, que me permite transformar este vector de coeficientes a un vector U en un solo paso. ¿Sí? Listo. Pero entonces ahora preguntémonos cómo podríamos revertir esa eliminación gaussiana que acabamos de ver. Entonces, en general basta con invertir los pasos que hicimos, ¿sí? Por ejemplo, para revertir el paso 1, nos basta con sumar dos veces la primera fila a la segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la anterior lo que hacíamos era sumarle menos dos veces la primera fila a la segunda. Entonces es lo contrario, es cambiarle prácticamente el signo a la cuestión, al múltiplo. Entonces, mire, haciendo eso o teniendo eso en cuenta, notemos que esto sucede. O sea, si yo cojo esa matriz, o sea, si este paso de reversión lo quiero hacer o lo quiero emular a través de una matriz elemental, sería esta. Entonces, ¿qué sucede si yo multiplico esa matriz elemental con la matriz elemental E original? Pues me va a dar la identidad. Entonces, eso quiere decir que esta matriz de reversión de este paso es la inversa de la matriz elemental E. ¿Sí? ¿Y por qué la inversa? Porque pues la inversa, como vamos a ver más adelante, cumple esta propiedad, que al multiplicar la inversa con su matriz original nos da la identidad. Entonces, es como si una operación anulara la otra, ¿sí? Porque obtenemos la identidad. Y pues decimos que entonces E a la menos 1 es inversa de E. Y correspondientemente E va a ser la inversa de E a la menos 1. Eso pues ya lo vamos a mirar con más detalle más adelante. Entonces, acá pues es muy importante notar que si en la matriz elemental original, en la que me permite hacer la eliminación gaussiana hacia adelante, el múltiplo que yo tengo es menos 2, entonces
el múltiplo que voy a utilizar para la inversa, o sea, para la inversa de esa matriz elemental, o sea, la que me permite hacer el paso hacia atrás, tendrá que ser necesariamente el más L, ¿sí? O sea, le cambio el signo del múltiplo. Y se deja en la misma posición, como será acá, como se ve acá. Entonces tenía menos 12 en el como múltiplo de transformación y perdón, de eliminación, y su inversa tiene en 2 como múltiplo. Pero entonces, démonos cuenta que podemos invertir en realidad toda la eliminación gaussiana usando las inversas de las matrices elementales que usamos para llevar a cabo la eliminación gaussiana hacia adelante. Entonces, eso implicaría que esas inversas se las voy a aplicar al vector u, o sea, el que obtuve después de hacer la eliminación, porque lo que quiero es devolverme, y pues se lo tengo que aplicar en el orden contrario, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá, como les digo, aquí el orden no importa. Acá pues primero le aplicaba E porque lo primero que quería hacer era combinar, pues era, perdón, eliminar el primer, quería eliminar este primer coeficiente, ¿sí? Para volverlo cero, como se hizo acá. Por eso, pues primero aplicaba E, pero en este caso me quiero devolver, entonces para devolverme, pues debo empezar por el último paso, que era este, la de la matriz elemental G, que me permitía hacer el paso de eliminación entre las filas 2 y 3. ¿Sí? Entonces, al aplicar sucesivamente o estas tres inversas de las matrices elementales que utilicé para hacer la eliminación gaussiana, pues ya obtengo que puedo convertir nuevamente U en su matriz original A. Y además, pues yo puedo multiplicar estas tres matrices y generar nuevamente una matriz de transformación inversa, que sería en este momento, a la que llamaremos L. Y L tiene como característica que es diagonal inferior, ¿sí? Y pues, ¿qué quiere decir eso? Que pues que todos los elementos por encima de la diagonal son ceros. Además tiene otra característica que es que tiene unos en la diagonal. O sea, todos los elementos de su diagonal van a ser unos. Y pues notemos también que pues al hacer esta multiplicación, los, los elementos por debajo de la diagonal de esta matriz L, pues corresponden a los múltiplos, precisamente, que identificamos cuando encontramos los pasos que debíamos hacer para la eliminación gaussiana. O sea, estos tres pasitos que están aquí atrás. Como ustedes pueden ver, corresponde exactamente a esos tres pasos, a los múltiplos de los tres pasos. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de que esta matriz L pues, puede ser construida en la medida que yo hago el proceso de eliminación gaussiana. Simplemente pues voy guardando y organizando acá en mi matriz L pues los múltiplos que voy usando, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues estas son las inversas de las matrices elementales originales que utilicé para hacer la eliminación gaussiana. ¿Listo? Muy bien, déjenme ver una cosa acá. Muy bien. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, pues ya sabiendo que yo puedo generar, a partir de una eliminación gaussiana, puedo generar esta matriz U que ya conocía, que era la que prácticamente la que generábamos en la primera clase. Pero además, en la medida que hago eso, puedo generar también esta matriz L. Entonces resulta que yo en general puedo factorizar esa matriz de coeficientes A
en forma de dos matrices triangulares, LU. Por eso se llama factores triangulares. Acordémonos que esta matriz L es triangular inferior y esta matriz U es triangular superior. Y pues esto, digamos que se puede hacer así, pues partiendo de una matriz que no requiere intercambios de fila. Ya más adelante vamos a ver cuándo requerimos intercambios de fila, ¿sí? Entonces, puedo también usarlo o hacerlo después de que hago intercambios de fila en una matriz que lo necesite, ¿sí? Pero entonces, en general, podemos decir que la factorización triangular A igual a LU, la factorización triangular LU, como también se le llama, o factorización LU solamente, nos dice que partiendo de una matriz A que no requiere intercambios de fila, esta puede ser escrita de esta forma, A igual a LU. Entonces, como les decía, L es triangular inferior con unos en su diagonal y los múltiplos L sub i j tomados de la eliminación gaussiana bajo la diagonal, ¿sí? Lo que les decía antes. Estos son los múltiplos que utilicé en la eliminación gaussiana, ¿sí? Bueno. Y U es pues una matriz triangular superior que aparece pues después de la eliminación gaussiana hacia adelante y antes de hacer la sustitución hacia atrás. Acordémonos que en la primera clase, pues para hallar la solución del sistema, hacíamos la eliminación gaussiana y después hacíamos sustitución hacia atrás para hallar los valores de las variables. Y otra cosa muy importante, la diagonal de U corresponde a los pivotes de la eliminación gaussiana, ¿sí? O sea, esta matriz de acá, esta matriz U, su diagonal corresponde a los pivotes que utilicé para hacer la eliminación gaussiana. Como pues bien ustedes se pueden dar cuenta si lo revisan un poco. Listo. Muy bien. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Entonces, este sería el ejemplo de una matriz 2 por 2, esta matriz sencilla. Vemos que su factorización LU es de este tipo. Entonces, esta sería la matriz L, que es una matriz triangular inferior. Este sería entonces, por lo tanto, el múltiplo de transformación que se utilizó en este sistema sencillo. Y esta sería la matriz U, que es triangular superior y contiene los pivotes en la diagonal y pues los demás elementos que generó la eliminación gaussiana. Este es el caso pues de una matriz A también, pero ya 3 por 3 y acá tenemos su factorización LU. Una cosa curiosa de esta matriz es que vemos que sus dos matrices o sus dos factores triangulares tienen solamente unos como elementos, ¿sí? Aquí está la matriz L, diagonal inferior, vemos que todos sus elementos son 1, y la matriz U, diagonal superior, vemos que todos sus elementos son 1. Después cuando veamos la transpuesta, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad estas dos, pues, o estas son transpuestas una a la otra. O sea, en este caso, U correspondería a la transpuesta de L, o bien L correspondería a la transpuesta de U, a la transpuesta de U, pero solamente en este caso particular de este ejemplo, ¿no? Es algo pues curioso que está allí. Listo. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que la factorización LU, o sea, de esta forma, funciona para cualquier matriz A cuadrada de orden n, siempre y cuando ésta sea no singular. Entonces, acordémonos que en la primera clase hablamos de los sistemas singulares y no singulares. Y decíamos que los no singulares son los sistemas con solución única. ¿Listo? Entonces solamente sirve para estos sistemas no singulares. ¿Sí? Entonces, ya en términos matriciales, con los elementos que tenemos, la eliminación para el problema original, x igual, o sea, pues lo que quiere decir acá es que en términos matriciales convertimos este problema original en dos
sistemas triangulares. O sea, la eliminación, mediante pues esta factorización, la eliminación parte el problema original, AX igual a B, en dos sistemas triangulares. ¿Sí? Entonces, esos dos sistemas serían estos. Primero, el sistema LC igual a B, y luego el sistema UX igual a C. ¿Sí? O sea, querría decir que para solucionar este problema, pues bastaría con solucionar sucesivamente estos dos problemas triangulares, o estos dos sistemas triangulares que generó la eliminación a partir del sistema original. Entonces miremos que pues estos sistemas en realidad son idénticos al sistema original, porque si multiplicamos esta segunda ecuación por L, pues obtenemos LUX igual a LC, que pues como ya vimos, esto LU es lo mismo que A, dice acá, y LC pues es esta es la matriz de transformación inversa aplicada a C, entonces pues eso me va a dar B. Y pues esto, ¿y por qué me interesa convertir el sistema original en sistemas triangulares? Pues porque estos sistemas tienen la ventaja de que pueden ser resueltos más rápidamente y de una forma sencilla. O sea, son sistemas más sencillos de resolver y más rápidos de resolver. Por lo tanto, una buena forma de atacar un sistema lineal, un sistema de ecuaciones lineales, es, primero, a partir de A, encontrar su factorización LU, y luego, a partir de los factores LU y el vector B, encontrar la solución de X. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí hay un ejemplo de eso. Esto pues es una matriz que tiene como característica, bueno, en realidad no está expresado en forma matricial, sino en forma de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces acá nos damos cuenta que al pasarlo a matrices, pues acá en esta parte voy a tener ceros, ¿no? Y acá igualmente voy a tener ceros. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Entonces vamos a partir este sistema de ecuaciones lineales original en dos sistemas equivalentes. El primer sistema es LC igual a B. Entonces, este sistema va a ser, pues los coeficientes es L, que encontré, multiplicados por C. O en este caso C serían las variables, ¿sí? Simplemente cogí todos los coeficientes y los multipliqué por un C, teniendo en cuenta que pues, son varias variables, entonces C1 sería en esta columna, C2 en esta, C3 en esta, C4 en esta. Y pues esto es igual a B. Entonces, como conozco las respuestas, ¿sí? Y tengo una fila en que puedo conocer el valor de esta variable C1, pues yo puedo conocer el resto de valores de la variable. Y pues efectivamente, haciendo los cálculos, obtengo que estos son los valores de esas variables. ¿Sí? De las variables C. O sea, este sería mi vector de respuesta transformado C. Luego entonces, yo sé que mi vector U, o sea, la matriz de coeficientes transformada U por el vector de variables o el vector incógnita X es igual a C, que pues ya eso lo vimos antes. Entonces, conociendo U, o sea, ya devolviendo la matriz U a sistema de ecuaciones lineales nuevamente, y también ya conociendo el vector C, que es el vector respuesta transformado, entonces puedo fácilmente, dado que acá en esta última parte en la última fila, tengo el valor de la variable x sub 4, entonces puedo, a través de cálculos sencillos, encontrar el vector respuesta, o el vector solución, perdón, x, ¿sí? Que correspondería al valor que deben tomar estas variables originales para solucionar el sistema.
Entonces acá hay algo curioso que notar y es que pues en este primer subsistema LC se resuelve eh, hacia adelante, o sea, desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y luego el subsistema UX igual a C es resuelto con sustitución hacia atrás, que pues es la normal que utilizábamos en la eliminación gaussiana. ¿Listo? Lo que utilizamos en la eliminación gaussiana. ¿Y hacia atrás por qué? Porque es de arriba hacia abajo. Perdón, de abajo hacia arriba. Listo. Bueno, otra cosa que hay que decir con respecto a los factores triangulares es que esta factorización triangular, pues comúnmente es escrita también de esta forma. Se también la pueden encontrar de esta forma. Eh, y pues no es otra cosa que una transformación adicional que se hace a partir de los factores originales LU. ¿Sí? Esos factores originales LU. Me está diciendo el sistema que ya... Ay, escucha, me salí. Dame un segundo que me salí de la presentación. Me salí de la pantalla completa. ¿Dónde íbamos? Aquí. Listo. Entonces, lo que, como les decía, esos factores de adhesión triangular también se puede escribir de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se hace una transformación adicional para lograr que las matrices L y U tengan unos en sus diagonales y D sea pues una matriz que yo extraigo de U, prácticamente, por así decirlo, y que almacena los pivotes en su diagonal. Entonces, tener en cuenta de que esta U pues no va a ser igual a la U original de la factorización LU normal. Porque para hallar esta D yo debo dividir U, las filas de U entre el pivote correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Nuevamente la matriz que el ejemplo anterior. Entonces teníamos que esta era la factorización LU y esta sería la factorización L de U. ¿Sí? L pues queda igual. U se divide entre cada pivote, entonces por ejemplo acá U, esta primera fila se dividió entre el pivote 1, entonces quedó esto así, pues queda igual porque está dividido entre 1. Y esta segunda fila se dividió entre el pivote menos 2, entonces por eso acá hay un 1. Y eso me permite extraer esta matriz diagonal, se llama de matriz diagonal porque solo tiene elementos en su diagonal que almacenan los pivotes. ¿Sí? Eso se hace pues para buscar simetría en el sistema. Por favor, desconectan o silencian sus micrófonos. Bueno, entonces acá pues es lo que les acabo de decir. Eh, Notar que pues las filas del original fueron divididas entre el pivote correspondiente a esa fila a fin de generar la matriz D, que es diagonal. Entonces la matriz L y U resultante tienen unos en sus diagonales, como aquí lo podemos ver, y D es una matriz diagonal que almacena los pivotes, como acá lo podemos ver. Listo. Entonces, voy a cortar esta parte de la sesión acá, ya que acabamos lo que es factores triangulares, y ahorita vamos a ver lo que es intercambios de fila y matrices de permutación. Entonces, voy a cortar en este momento la sesión original porque ya el sistema me está indicando que ya faltan pocos minutos para que me cierre la sesión automáticamente. Entonces, voy a cerrar acá, cierro la sesión y programo otra sesión para continuar con la clase. Bueno, entonces, en unos minutos les estaré enviando al grupo el nuevo código ID. Muy bien. Entonces...